noches, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Gracias por estar conectados con nosotros. Leemos los comentarios. Sigan escribiendo, denle like y por supuesto compartan cada video de Politiqueando. Hoy un invitado que es ingeniero, administrador de empresa, es abogado, es piloto, fue el ex jefe de la Policía Nacional. Ese era el rango en el momento. El mayor general retirado comparte con nosotros es Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Bienvenido. Placer para nosotros, bienvenido. General, que esté con nosotros. Bien, muchísimas gracias a Anabel y Manolo por la invitación que me hacen. Gracias. Y a los Politiqueando Videntes también. ¡Ey! Me alegra mucho compartir con ustedes. Lo de mayor retirado significa que usted... Mayor general. Mayor general retirado, o sea, que ya usted se apartó de las filas. El rango de general nunca se pierde. Es de por vida. Ok. Lo que uno está en situación pasiva. O sea, no tiene mando activo. Okay. Pero conserva su rango. Y tiene arma. Todo su armamento. Y su uniforme. Se le puede poner 2 veces al año. Oh. Sí. En el 27 de febrero y el 16 de agosto. O con autorización expresa del presidente en momentos especiales. Pero puede votar ya, ¿o no? Sí, porque ya uno es retirado, civil, exacto. Uno es civil Okay. y disfruta de sus derechos civiles y políticos constitucionales. A la hora de retirar a un ex jefe de la policía, no por ex jefe, sino por ser un mayor retirado, ¿lo retiran con su salario del momento o es un deducible del salario que tenía? No, su salario 100%. Es un salario 100%. 100%. Muy bien. Entonces, ¿por qué como que algunos se resisten? Total, tú vas a cobrar tu cuarto. Mira lo que pasó conmigo. Vamos a recordarle a la gente qué fecha usted fue el jefe de la policía. En el año 2007 al 2010. Sí, periodo de Leonel Fernández. Sí. Sí. Bien, el segundo. Sí. Sí, no, sí, el segundo. Sí. No, en él sería el la tercero. segunda oportunidad que le Sería para el tercero de Leonel. Sí. Él termina en el 12. Correcto. Bien. Correcto. Nel. Cuando yo pasé a retiro, voy a contar esta historia con los políticos televidentes. Bien. Televidentes. Muy bien. Acérquese un poco. Sí. Yo fui donde el presidente Fernández, a quien le tengo gratitud, respeto, admiración, cariño y también lealtad. Y fui donde él una mañana y en medio de la conversación yo fui a informar al presidente, para informarle que yo pasé a retiro en la policía. Y usted habrá escuchado muchas veces esta expresión. Yo soy un policía frustrado o un guardia frustrado, que son aquellos civiles que siempre quisieron ser policías o militares, pero por cualquier razón no pudieron serlo. Exactamente. Pero se quedan con ese deseo, ¿no? Sí. Y muchos se meten a bomberos, defensa civil y cosas así. Sí, guachimán. Una cosa de esa. Sí, sí. Manolo. Sí, es verdad. Porque Sí. quieren serlo, ocasión. Dice sí, general, sí. Pero usted lo que nunca ha escuchado es lo siguiente. Yo era un civil frustrado. Usted quería ser civil. Claro que sí, porque si bien es cierto que mi vocación más arraigada en mí, aparte de ser la que me gusta la ingeniería, es la Policía Nacional, que la amo. La sigo estudiando todavía, después de retirado, sigo estudiando. Oh. Estudiando policía. Sí. O sea, seguridad. Sigo investigando, estudiando. Ok, bien. Sí, etcétera. Entonces, yo por eso escribo todos los meses, o 2 veces al mes, en el Listín Diario. Me dan una página completa y escribo de análisis de seguridad y defensa, de geopolítica, etcétera. Muy bien. Sí. Y mis últimos artículos yo he dedicado últimamente al resurgimiento de las pandillas, al fentanilo últimamente ahora, que es una gran epidemia que se cierne sobre la juventud dominicana, entre los puntos de drogas, etcétera. Un gran problema del microtráfico, etcétera. Sí. Entonces escribo. Pero siempre en el fondo, porque generalmente cuando ponen en retiro a uno, los militares y los policías, como se desaparecen. Sí, es verdad. Sí, sí. Se sienten inclusive su autoestima baja. Sí, pues se sienten como frustrados porque lo reprimen. Como que lo inhabilitaron. Claro. Entonces, en mi vida yo hago una analogía.
Porque yo nunca me desconecté de mi vida civil. Nunca. De mi concepción civil. Sí. Porque yo, qué sé yo, con mis nietos, con mis amigos, sin uniforme, como cualquier otra persona. Ok. Y era yo le hago la analogía como Superman y Clark Kent. Con mi función de policía como... Sí, ok. como, claro, uniformado. No, yo soy Superman ahí. Exactamente. ¿Entiendes? Hay que respetar la Y ley. cuando civil ya estaba cuando civil, era el personaje real. Exacto. Ok. General, pero a usted se le denominaba como de los fuertecitos. En Mano la época dura. suya, mano dura, usted y Candelier. Sí. Yo en realidad, yo no fui mano dura. Yo lo que fui una mano racionalizada. Sí. Una mano justa. Porque había, o sea, para ser un buen jefe de policía, Sí. hay que tener 5 cualidades importantes en el tiempo y en el espacio. Yo creo que esto lo voy a decir por primera vez públicamente. Dele. A ver. Porque yo lo enseño, yo lo muestro en foros, en academias policiales, etc. Un buen jefe de policía, un buen director general de la policía, tiene que tener 5 cualidades simultáneas en el tiempo y en el espacio para enviar 5 mensajes distintos a la sociedad, a la cual protege y sirve. Ese oficial que está sentado en esa silla tiene que enviar un mensaje de firmeza, de dureza a la delincuencia, a la cual combate, en defensa de la sociedad. Cierto. No de respeto, porque los delincuentes no respetan a nadie. Ni respetan la ley, ni respetan el orden, ni respetan a su mamá, ni a su papá, ni a la sociedad. Sí. Son dañinos contra ella. Por lo tanto, ese jefe de policía o ese policía tiene que inspirar y enviar un mensaje de ese tipo a los delincuentes. Pero ¿y es posible eso cuando el corrupto es el policía? Ya es otra cosa. Sí, Ahí- no, ahí porque pierde. ok. No, pero yo estoy diciendo... Pero cuando el policía es el corrupto, asume una actitud firme con el delincuente Pero- y a veces la asume en exceso contra inocentes. Pero ahí iremos, Dele, diga. iremos. Vamos a hacer, terminar el concepto que quiero. Ujú. Hay que enviarle ese mensaje a los delincuentes. Pero ese mensaje no tiene que ir a la sociedad. Al contrario, ese oficial tiene que inspirar en la sociedad a la que sirve y que protege confianza. ¿Por qué? Por sus dotes de su capacidad, qué inteligente es, qué capacitado es, qué caballero. Mire qué decente, mire qué educado ese oficial. Sí, que preparados. Preparado, claro. Preparación, claro, con educado, formación. Claro, claro. Ujú. Entonces, ese oficial, ese general que está ahí sentado, que inspira dureza en los delincuentes. Y vamos allá ahorita porque que está en la Biblia, no lo digo yo, Guzmán Fermín, está en la Biblia. Dele. En 1 de Romanos capítulo 13, Ujú. que inspira eso en los delincuentes, que inspira respeto a esa sociedad a la que sirve. Al mismo tiempo tiene que inspirar admiración en sus subordinados. Es el comandante que yo quiero ser como él. Muy bien. Yo creo en él. Cuando yo sea oficial superior como él, yo quiero ser igual que él. Donde él ponga su zapato, yo pongo mi cabeza, porque yo creo en él. O sea, inspira, ese es el líder de la institución. Entonces, ese oficial general que inspira esa condición de, si puedo decir, temor de los delincuentes. Sí, sí, sí. Respeto. No, respeto no. Es temor, es verdad. Para los delincuentes Claro. es temor, es verdad. Y válido. y esa confianza Ujú. en la sociedad a la que sirve y que protege, Ujú. que inspira admiración en sus subordinados, es que inspira lealtad en sus amigos. Es el amigo leal en las buenas y en las malas. Es el buen amigo. Aunque yo cometa un error, está conmigo y me ayuda. No me libera, pero me ayuda. Pues es mi amigo leal, la lealtad en el amigo. No- General, no- a usted le no decían la el traición. cirujano. No, yo soy ingeniero civil. No le decían el cirujano. Me faltó esa. ¿Por qué le decían el cirujano? Después que yo termine, lo vamos a hacer. Esa carrerita le faltó. Todavía hay tiempo. Dele. Mire, usted tiene porte de candidato. Usted tiene porte de candidato, déjese de eso, general. ¿Qué va? Ya yo vi. Dele. Entonces- Pero hágame Sí, no, esa verificación. ¿Por qué le decían el cirujano? Yo te lo voy a decir. Dele. Entonces, ese mismo personaje Ujú. general que inspira en el tiempo, en el espacio, como hablar en lenguas Ujú. o en traducción simultánea, que inspira en esos delincuentes ese asunto de que
De miedo. Claro, hay que respetar ahí, espérate. Sí. Que inspira confianza en la sociedad a la que sirve, por sus condiciones que tiene, su capacidad, su inteligencia, su caballerosidad, su preparación, Sí. su decencia, Su integridad. su integridad, que inspira en sus subordinados admiración, que inspira en sus amigos la lealtad. Es aquel que inspira amor y ternura. Es lo más cercano en todo. Sí, en su familia, bien. Que tú puedes, no, y en sus amigos también. Sí, está bien. Que tú puedes ser un hombre recto y firme en el combate contra la delincuencia y también sentirse conmovido por un atardecer, llorar con un Superman y Clark. ¿Tú entiendes? Sí, el tipo. ¿No entiendes? O sea, ese es el hombre. Tiene su alter la ego. sensibilidad Full. humana. Yo escribo poemas de 14 años. Oh, ey. Yo escribo poemas. Bien. O sea, yo General, escribo poemas. no estamos en Black Friday, usted se está vendiendo. No, Usted se está vendiendo. no. General, dígame, ¿por qué a usted le decían el cirujano? No, eso vino. Dele. Eso vino. Porque daba muchas charlas Sí. desde siempre, porque a mí me ha gustado. Sabiendo yo que el problema de la violencia y delincuencia no es un problema policial. Amigos, es un problema social. Y como tal, como social, hay que ser estudiado, tiene que ser analizado y tiene que ser tratado desde la perspectiva social. Por lo tanto, y eso yo lo aprendí en mis estudios en el John Jay College y en los cursos que daba el ICITAP del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pues en inglés. Desde que éramos tenientes. Cogí ahí, mi Desde amor. que éramos tenientes. Aquí nos daban ellos. Porque, fíjate bien, nosotros fuimos formados, y yo soy un referente, así como muchos oficiales de la policía, que ingresamos en la década de los 80, con un concepto de una policía represiva, con un concepto de ley y orden, en medio de la Guerra Fría, donde en los cuarteles de una policía bien militarizada y que los cuarteles habían letreros que decían soldado, no policía, no, soldado. El comunismo es tu peor enemigo. Sí, es cierto. Y no veía en el comunista un enemigo. Sí. ¿De qué año estamos hablando? Yo ingresé en el 83, todavía en esa época. Sí, pero en los era años así. 70 esa era la Claro, esa era la tendencia, línea. que fueron el año de las grandes convulsiones. O sea, eso los estaba años- en las paredes la década de las los calles. 70. Claro, Exacto. claro, en los letreros. Ujú, se mantenía en la eso se década de llama- los 80. Eso se llama doctrina. Y la doctrina se introduce en el hipotálamo del soldado, del policía, porque eso es permanentemente un adoctrinamiento. Te lavan, como dice el cerebro, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó luego? Ya en la década de los 80 y tantos, finales de los 80, 86, 87, 90 y tantos ahí, los mismos norteamericanos que fuimos adoctrinados por ese tipo de doctrina, Sí. ya fuimos cambiando a un sistema distinto, democrático, de Exactamente. una policía, Académico. de un régimen democrático Exacto. de los derechos humanos, etc. Exacto, sí. Y fuimos cambiando poco a poco y fuimos distintos. Y ya una visión ya de seguridad. ¿Y el cirujano? No, pero es que voy. Entonces, en San Francisco o sea, yo empecé a dar ¿Usted de San Francisco? No, fui comandante allá. Ah. En la región completa, 5 provincias. Ahí eso es fuego, ¿oíste? Sí. Entonces, yo desde que tuve mi primer comando, pequeño, como inspector, que yo ya era como el jefe de esa dotación completa, que donde había departamento de robo, departamento de servicios secretos, departamento de homicidio, departamento de turismo, de tránsito, de todo. Entonces yo ya tenía el control de la policía en ese sentido. Yo empecé entonces a acercarme a la comunidad, a dar charlas en la comunidad, en las escuelas, en los liceos. Y como yo siempre pongo ejemplos en analogías, siempre utilizo la parte médica. La parte médica. Y ahorita lo voy a aplicar. Si desarrollamos el tema de la seguridad ciudadana, yo le voy a dar ejemplos del sistema social, que es muy igual que el sistema de salud. Ok. Bien. Entonces, yo siempre hago analogía con el sistema de salud, como fuera médico. Y un día, un periodista llamado Antonio María, en San Francisco, que era
muy crítico de la policía. Hoy amigo mío bastante, nos hicimos muy amigos después, ¿no? Fue a la policía a hacerme una entrevista. Y en esos momentos, yo estaba obviamente apretando con los delincuentes, de verdad, para dar seguridad a San Francisco y a toda la región completa de las 5 provincias. Y él me pregunta a mí, yo salgo con unas personas que están en mi despacho y lo mando a pasar a él. Dice, general, yo quiero hablar con usted. Digo, sí, como no, con mucho gusto. Mire, ¿quiénes son esos que están ahí? Dije, no, esos son mis médicos y mis cirujanos. Y ahí él me puso cirujano, manazo. Oye, Fue por eso. Sí. No. Pero si que usted era una mano, No. una sobremano dura. No, fíjate. Y que por ahí venía lo del cirujano. Y yo porque y yo- te dejó gente dañada. No, ellos no se dañaron. Porque aquel que enfrenta, aquel que enfrenta, una cosa es, cuando usted enfrenta a la policía, el deber de la policía es, primero, su protección de su vida. sí. Su protección de su vida. Proteger al ciudadano. No, pero me refiero, si usted enfrenta, Ajá, ok. está la protección de su O legítima sea, si van defensa. a buscar a un Sí. delincuente y ese delincuente lo que hace tiro y tiro y tiro. Hay una legítima defensa. Sí, claro. Porque usted defiende a la sociedad de los violentos. Sí. Y si lo agreden, defender a cualquier ciudadano que esté en peligro, Sí. y también la suya propia. Pero los intercambios de disparos, después aparecía que era una persona que todos los tiros los recibió por la espalda y no tenía arma. Y eso se vio mucho. Cuando hay casos como ese, como los falsos positivos en Colombia. Mira, yo les invito Ujú. a todos aquellos que quieran investigar e indagar. En casos como esos, la policía, en cualquier jefatura, no la mía, ¿no? En cualquier jefatura, Sí. esos casos se investigan y se someten a la acción de la justicia. Sí. Sí, seguro. Mira, Seguro. entre ustedes no se cubren, entre ustedes. Se investigan y se someten a la acción de la justicia. ¿Cómo didácticamente, que esto nadie lo sabe, ni yo lo sé, ni lo sabe Anabel, pero nada más lo saben ustedes? ¿Cómo elige el presidente al jefe de la policía? Porque se supone que el presidente no necesariamente conoce a quienes tengan más capacidad dentro de la policía. Es por cuña, es por relaciones, hay un acercamiento dura. previa, es por lo que se oye, fulano, ese es el hombre que yo veo cuando. ¿Cómo? O es por comisión, porque hay un tipo, pongan a fulano y es que él está comisionando porque dicen que ese jefe de la policía cuesta como 200 millones de pesos. Sí. Dele. Yo he escuchado inclusive a un señor extranjero Ujú. que dejó entrever eso, que era por dinero. Sí. Y yo le digo que a lo mejor entonces el actual director general tuvo que dar dinero a Luis Abinader para eso, ¿verdad? No, Eduardo no iba a hacer eso. Bueno, no, pero entonces, ¿verdad? Se supone que si llegó ahí es por algo. Yo lo que le puedo decir que en el caso mío particular, ¿Cómo se elige al jefe de la policía? ¿Cómo el presidente mire, pero- detecta este es el hombre para ser jefe de la policía? déjame decir, Dele. cuando yo me enteré que estaba nombrado jefe de la policía, Ah, porque fue que usted se enteró ni lo llamaron. no, yo me enteré Ay, me enteré. Manolo. Me enteré en la televisión, me enteré yo. ¿Usted se enteró por televisión, que usted era el jefe de la policía? Sí, sí. Mira, primero me llamó un amigo. Y le dijo, cirujano. No. Todavía no era Guillermito. cirujano. Guillermito. Ah, ok. Guillermito, te digo que tú eres. Yo iba camino a la universidad. Sí. Yo estudiaba Derecho. Ah, en ese Yo momento era estaba haciendo subjefe de la policía. la 4ª carrera estaba haciendo. Ujú. Y entonces iba bajando la Lincoln. Ya había cruzado la funeraria Blandino. Y me llama ese amigo. Me dice, Guillermito, no diga nada, pero tú eres jefe de la policía, está nombrado. Yo no relaje, fulano. Dice, sí, no, guárdame el secreto, no diga nada. Si yo te digo el tiempo que yo tengo, ya viví el decreto. Estoy aquí en el palacio. Y bueno, colgando el teléfono de celular, me llama el mismo jefe de la policía, Santana Páez. Santana Páez. Pero ni un minuto pasó, segundos. Ahí mismo. Ahí mismo, segundos. Acabando el caliente de cerrar. Yo estoy bajando. Estoy bajando. Un amigo. El caliente. Y ahí Un mismo amigo. llamó el jefe de la policía. Me llama el jefe de la policía ese entonces, Ujú. Santana. Santana Páez. Y él dice a los amigos, dice, magnate. Ujú.
mira, te digo, y tú eres jefe de la policía, para que tú sepas, y tú me vas a relevar. Y yo, no relaje, por favor, jefe, no relaje. Sí, ya, eso va a salir ahora. Yo, jefe, no relaje conmigo, no relaje, yo voy al camino a la universidad. No, está bien, pero prepárate que tú eres jefe de la policía. Yo digo al chofer, devuélvete, vamos entonces a la oficina. Y me siento. O sea, para el Palacio de la Policía. Sí, me devolví. Y me senté en la oficina y bueno, puse la televisión y en la televisión salió el decreto, como a la media hora después. Sin hablar con usted previamente. No, y yo no conocía al presidente Fernández. Oye. No lo conocía. No lo conocía. Ok. ¿Quién le cabildió ese puesto? No. ¿Usted nunca supo quién se lo cabildió? Pero hay siempre, yo diría que hay un arco iris de factores Sí. que pueden influir. Usted habla inglés, se lo primero. En la decisión. Lionel habla inglés. No, oiga, no por eso, porque hay muchos que hablan inglés. La formación influye, por lo menos en el caso de Lionel, formación. me imagino. Siempre hay un perfil. Pero yo diría que en el caso mío particular, como igual que el mismo general Ten, Sí. el actual director general, se eligieron muchos factores para esa decisión. Siempre es multifactorial. Pero general, por ejemplo, usted que es amigo del presidente Fernández. Ahora sí. Exacto. Usted no se sienta y le dice, Lionel, dime, ¿por qué fue que tú me elegiste a mí? Usted nunca le preguntó. No, imposible. No. ¿Cómo va a ser? Presidente, No. ¿quién fue que le habló de mí? Eso No. no se pregunta. ¿Y Usted por no- qué? Por eso no tiene que ver. Séame honesto, usted no me lo va a hacer, porque imagínense ustedes tienen que taparse uno con otro. Pero yo pregunto, la mayoría de ustedes, de los jefes de la policía, salen millonarios de ahí. Por arte de magia, millonarios. ¿Cómo el truco? ¿Cómo es? Manolo. Le llevan semanalmente 50 millones para que protejan a fulano, que o cuando. Son empresarios que deciden protegerlo a ustedes. Los empresarios les regalan cosas. ¿Cómo es que ustedes, la mayoría, cuando salen de ser jefe de la policía, terminan millonarios? Hábleme de eso. Yo voy a hablar de casos particulares míos. Ok. Yo no voy a hablar de ¿Cómo usted salió millonario? de nadie, Exacto. de nadie. ¿Cómo No, usted no, salió no. millonario No, no. de la jefatura de la policía? Yo, como ingeniero civil que soy, graduado en el año 85 en INTEC, Ey, dinte. mi primera obra que hice fue un edificio en Villajuana, Villa Consuelo. Ok. Después hice otro edificio más. Ahí empezó mi carrera como constructor, Ajá. hasta tener una constructora importante, muy importante, una hormigonera, una fábrica de vigas potensada y pretensada. Ah, pero oye. Ok. De suerte que mis recursos económicos, además yo llegué a la policía en un BMW, yo no llegué a pie en la policía. Ya usted tenía cuarto cuando llegó a la policía. Claro que sí, claro. Ok. Dígame la verdad, ¿quién le pagó esos estudios? Porque usted estudió en INTE. ¿Fue becado que usted estudió en INTE? No. No. Mi padre me lo pagó. Su papá. Usted es de Y una para familia mandarlo para allá, adinerada. para mandarlo para allá, eso es. Usted viene de una familia adinerada. Sí, de cierto modo, soy clase media alta. Clase media alta. Sí. Y entonces, pero viene de tradición de policía, porque regularmente mi papá para usted fue entrar a la policía. Exacto. Mi abuelo también. Usted entró por Mi academia. tatarabuelo también. Ay, Dios Bien, mío. sí, eso es así, es O sea, por no- tradición. El policía no se improvisa. Eso Nosotros- no son emprendedores. Nosotros desde mi abuelo, sin contar mi tatarabuelo, Ok. desde mi abuelo Mm. hasta mi hijo, que es coronel de la policía. ¿Cómo va a ser? Nosotros Oye. hemos entregado de manera ininterrumpida, por relevo, Sí. Ujú. más de 120 años de servicio a la patria ininterrumpido. ¿Cómo se consiguen los ascensos en la policía? Díganos la verdad. Pues yo conozco gente ahí en Cabo, sí, ahí 25 sí, ahí años. sí. Ahí yo- 25 años se quedan en Ahí, Cabo. lamentablemente, Ujú. todavía no ha habido una institucionalización en cuanto a los ascensos. Ujú. Han habido periodos que sí, como el caso de nuestra jefatura, Sí. otras más que siguieron rigurosamente el escalafón y el Sí. método, Ujú. que por 4, que el tiempo son 4 años, Sí. examen de posición, Ujú. examen de integridad, Sí. y hay otro que no recuerdo ahora de posición. Y las faltas que pueda tener. Ok. Muy bien. Entonces, pero el primero es 4 años. Se para supone ser que elegido. cada rango usted debe durar 4 años.
Se supone. Como mínimo. Pero hay gente que dura Como la vida entera. Como mínimo. No, pero Se paman. Ajá. Sí. como mínimo. Ujú. Ok. Porque antes y después, y han habido después también, igualmente ahora también ha ocurrido, Sí. de que por asuntos de amiguismo, porque de que está con el jefe al lado, Relaciones, sí. etcétera. Conoce un jefe. Un funcionario, un Ujú. político, Sí. hasta por dinero también, Ah, sí. en algunos casos también Ujú. ha habido ascenso por dinero. Y es verdad que si tú eres profesional, tú pides que te nombren y tú puedes ser, no sé los rangos realmente. Antes era así. Sí, como Ah, teniente tú arrancabas. Ya es muy difícil. Antes eso. que un profesional era muy raro en la policía, Ujú. o en la guardia, como dicen. Ujú. Era posible, pero ya eso no ocurre con frecuencia. Yo sé que usted lo aclaró, pero ¿por qué se involucró el nombre suyo con el retiro del actual director de la policía para el 2010, el general Ten? Sí, qué bueno que lo tocaste de nuevo. Ujú. Cuando me relevan de la jefatura, mi hermano general Polanco Gómez, Ay, Polanco Gómez, amigo de nosotros. Fue marido de esta muchacha. Sí, cállate. Bien, sí. sí, que siempre dicen que el que releva a uno son enemigos. Y es mentira eso. Sí. Por lo menos en el caso mío, él es mi hermano. Sí, son amigos. Yo no he oído un Inclusive- pleito entre Poeta dos también, generales. mírale, un poeta también. Sí, no, el tipo, Leo, Entonces, el buen gusto que tiene. me releva de la jefatura, Ujú. sale el decreto, Sí. creo que fue un domingo. Yo tampoco lo sabía, por supuesto. Tampoco No, que usted tampoco, se iba. No, tampoco, no. Ujú. Ay, pero esas Ya cosas yo, son. ya yo cumplía 3 años. Sí. Yo debía haberme ido hace un año atrás, a los 2 años. Entonces ya yo lo esperaba. ¿Qué tiempo que dura la jefatura por cada director? Debe ser cada 2 años. Generalmente 2 años. Pero eso no es Yo inestable. Yo duré 3. Ujú. Eso es muy Yo, inestable. en lo sí. personal, yo pienso que un director general de la policía debe durar 4 años Sí, para poder desarrollar claro, igual que un Eh, presidente. ajá. una Ser gestión evaluado anualmente. y una gestión. No, yo diría 2 años y lo evalúan. No es que Eso. 2 años da tiempo a hacer cuarto, a robar muchísimo. No, eso que no. estarlo vigilando. Eso es otra anualmente. cosa. No. Anualmente, aunque tú dures 4, pero anualmente. espérate bien, mira, yo me someto, Ujú. quiero públicamente lo digo aquí, Dele. y no estoy politiqueando. No. Está bien, dele. Dele. Y yo me someto Ajá. a que me hagan auditoría. Auditoría a la gestión suya. Me la han hecho, Ok. la han hecho. Ujú. Pero que la hagan de nuevo Ujú. y que sea forense, incluso. Coge ahí. Sí. ¿Cómo Yo- forense? yo- Explíquenos, por favor, Que sea, didácticamente. que sea más rigurosa, Más rigurosa. Más rigurosa. Científica. que la hagan. Pero dicen que el robo del de la policía no es de adentro. No. Es de afuera los No, cuartos que vienen. No, pero que la hagan. Ujú. Que los sobornos vienen de afuera. O que si hay un rumor público, Ujú. que lo investiguen. Sí. Yo me someto hasta el rumor público. Pero dicen que incluso los policías No, pagan, yo por, no- yo pagan no- por esquina. yo no para que hablo- lo cambien para tal esquina porque allí se pica más. Pero yo no hablo de otros. Ok. Yo hablo de mí. Ujú. No, pero en la ¿Entiendes? gestión suya, por ejemplo, no llegó a sonar que No. policías No, pagaban por no, cambiarlo no. de esquina, Yo por un ascenso se paga cuarto. yo reto a cualquiera que eso ocurriera en mi jefatura. Sí. A cualquiera lo reto, a cualquiera. Por eso era el ¿Por qué a Que lo usted diga, lo a cualquiera. releva Danilo Medina? ¿Por qué eso lo lamben a usted? Porque yo fui muy drástico con la corrupción en la policía. Sí. Yo separé a 9,000 policías de la institución. Ah, por corrupticos. Y los separaba deshonrosamente con mi autoridad. Muy bien. Mire, usted no me respondió lo de Ten. Ujú. ¿Por qué, Ok, por dele. qué se le vinculó al Porque retiro del cuando general a- Alberto Ten? Cuando a mí me retiran, como a las 2 o 3 horas del retiro, 2 o 3 horas, 4 horas, que no recuerdo qué tiempo, sale en retiro un grupo de oficiales, 10 oficiales generales. Todos ellos fueron, a excepción de uno, fueron ascendidos en mi jefatura a general. Yo fui que ascendí a general. A Alberto Ten. Ujú. Por sus condiciones que tenía y que aún tiene. Entonces, pasan a retiro hasta mi ayudante, mi asistente, qué sé yo, oficiales muy cercanos. Y ellos entendían, yo imagino, que ahí se fueron todos esos generales. Pero yo no, porque ¿cómo yo voy a retirar a los más cercanos míos? ¿Cómo es posible?
O sea, eso es ¿Quién era de los más cercanos? Eso es, claro, porque yo lo hice general. Eso es absurdo. De suerte que no fui yo quien tomó esa decisión. Pero ¿y el jefe de la policía tiene potestad para los ascensos? No es el presidente. No. Que él le sugiere al presidente propone, una lista de... Exacto. No propone y el presidente que tira los decretos. ¿Y quién fue? ¿Leonel que los retiró? Sí. Y pues, supuestamente era ilegal él retirarlo. Mismo, le llevan y él firma porque él no conoce a nadie, ningún presidente conoce prácticamente. Pero el asesor se supone que le dice al presidente, porque el presidente no va a saber. Bueno. Pero él lo peleó en justicia, ¿tú lo sabías? Él lo peleó en justicia. Sí, Y ganó. Sí. ¿Por qué Danilo Medina se lo lleva a usted? Yo diría que ya porque yo había cumplido mi etapa en la policía, yo que llegué a lo máximo como jefe de la policía. Y, después fui asesor policial del Poder Ejecutivo. Ok. Y yo me imagino que ya, después que yo cumplí todo ese tiempo, ya llegué a lo máximo, necesitaba una persona de confianza de él y ya, ¿sabes? Son etapas que uno cumple. ¿En el gobierno de Leonel Fernández se aplicó un plan de seguridad o no? El mejor plan de seguridad. El mejor plan de seguridad. El ¿Cuál era el plan de seguridad que tenía el gobierno de Leonel Fernández? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue? Cuando él asume la jefatura del Estado de nuevo, en el año 2004. Ah, ok. 2004. Ese fue el segundo. Encuentra a un país en medio de una gran crisis económica. Sí. Caso Ban Inter. Recién salía el gobierno de Hipólito Mejía. La prima del dólar al 60 por 55. 1. Sí, disparado por encima de 60. 57, casi 60 por 1. Una inflación enorme. Escandalosa, sí. Que ya en los supermercados, en los colmados, en las farmacias, ya no ponían precio. Porque era un precio todos los días distinto. Sí. El problema de energía eléctrica, apagones, qué sé yo. No, y en la calle no te tumbaban un celular, te tumbaban una libra de azúcar. Valía más que un celular. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Él asume la jefatura del Estado en medio de una crisis económica y una alta delincuencia, porque esa crisis aumentó la criminalidad. Y le alegó que la delincuencia crecía por el progreso. Por el progreso del país, que por eso aumentó la delincuencia. Sí. Y las encuestas daban la inseguridad ciudadana como la primera preocupación de los dominicanos, como está ahora mismo. Sí. Que sigue dando en todas las encuestas la número 1 en prioridad y en preocupación del país. Ok, dele. Ahorita vamos a hablar de la de ahora. Claro. Dele. Entonces, ¿qué pasa? Él asume bajo esas dos crisis. Sí. Seguridad pública y económica. Desde que él llega al poder, en los primeros meses, dando la confianza a los altos mandos. No, económico, a la economía. Ah, ok. Bajó la prima de 60 por 1 al 27 por 1. 27 por 1. Sí. Se estabilizaron los precios y empezó de nuevo el crecimiento económico hasta llevarlo a un 7% anual promedio. Vendiendo a Leonel, mano. Sí. Que es la verdad. Y están ahí los datos, yo no estoy mintiendo. Entonces, le está dando un Black Friday. Entonces, en el tema de seguridad ciudadana, ¿qué hizo el presidente? Que hay que reconocer que en el 2000, el presidente Hipólito Mejía continuó un proceso de reforma que dejó Leonel Fernández en desarrollo. Ok. Él le dio continuidad. Bien. Y entonces, tanto fue así que se consolidó esa reforma, esa reingeniería en la policía, hasta llegar a promulgar la mejor ley que ha tenido la policía en toda su historia. ¿Cuál? La 96-04. Ok, sí. Entonces el presidente Fernández asume en el 2004 casualmente y continúa ese proceso de reforma y lo amplía con el plan de seguridad democrática, que es un plan integral. Sí. Entonces delega ese plan, el desarrollo de ese plan a una empresa extranjera llamada New Link, que son sociólogos reconocidos a nivel internacional. Bien. Y conjuntamente con la policía, no, porque ahora hay una comisión que no sabe de eso, con la policía y con miembros de la sociedad civil, se hicieron consultas con las iglesias, con los comerciantes, con empresarios, con las comunidades, juntas de vecinos. Entonces ellos desarrollaron un plan integral con los ministerios distintos del Estado. Y yo dije ahorita con nosotros, con el alto mando de la policía, y se hizo un plan. Duró un año para ese plan. Y empezó a ejecutarse en el 2005. Sí. Y se desarrolló un plan
a 15 años en el tema de la policía, que era el primer programa que había. De tanto. ¿Y funcionó ese plan? Barrio seguro, claro que sí. ¿Y si funcionó, por qué la delincuencia volvió? Porque a partir del 2013, Ajá. viene un cambio de gobierno, 2012, a partir del 2013, ese plan, como otros más, se desecharon. O sea, Danilo Medina descontinuó ese plan de seguridad. Por lo menos el que estaba ahí como ministro. Bien, pero entra Danilo. Sí. 2013, Danilo entra en el 2012. Sí. Y se descontinúa al año. Sí. Al año se descontinúa ese plan. A menos de un año. Porque, ¿Usted sigue siendo asesor en ese momento? no, porque yo estaba en retiro ya Bien. a partir ok. de ese momento. Actualmente, el plan de seguridad está funcionando porque recientemente dijo uno de los ministros que este año ya la delincuencia ha bajado un 20%. Pero por su casa. Bueno. Y el presidente semanalmente va a la policía, va a la jefatura de policía a darle seguimiento al plan de seguridad que tenemos. Hábleme del nuevo plan, del plan que se está implementando. Sí, aquí hay varias cosas. Dele. Y muy buena pregunta. Ujú. Primero, el presidente prometió en campaña, en la transición, y luego a la semana de estar en el poder, de que tenía un plan Iliane Sí. y que iba a reducir la delincuencia en un 50% en los primeros 6 meses de su gobierno. Ok. Y que la reforma de la policía iba a ser en 2 años. Sí. Inmediatamente, y pueden buscar mis Twitter, están ahí, que cuando yo leí eso en la prensa, yo respondí en un Twitter. Está el testigo ahí, además lo he escrito en mis análisis en el Listín Diario, están ahí escritos, el testigo, de que era imposible que en 2 años se hiciera una reforma en la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque una reforma en cualquier institución, no en la policía, porque hay un mito que hay que romper, de que la policía no quiere cambiar, que la policía se resiste al cambio o a la reforma. Eso no es cierto. Lo que ha faltado es continuidad de Estado. Cuando hay continuidad de Estado, porque una reforma de cualquier institución, sobre todo tan compleja como la policía, eso requiere de 10, 12 años. Mínimo 10 o 12 años. Ay, Dios. Por lo tanto, tienen que pasar por lo menos 3 gobiernos. 3 gobiernos. Usted la está poniendo más lejos. No. General, usted la está poniendo más lejos. No, yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque es una visión demasiado superficial por ignorancia. El decir que con cambiar el nombre de nomenclatura de jefe de la policía A director. director general, ya cambió la policía. Porque el jefe... Que es parte de una reforma. Época de que Trujillo, Ok. que el dictador. Ujú. Porque en los Estados Unidos se dice chief of the police. Eso es jefe. Eso es jefe de la policía. Entonces, en todas partes, es jefe de la policía. Sí, pero en Estados Unidos no había un Pero- dictador que se pero- llamaba el jefe. Pero espérate. Que tenía el mote del jefe. Pero espérate. Nosotros tenemos Pero ese espérate. trauma Sí. trujillita, recuerda. Hay un trauma. Pero Sí. por un cambio de nombre no va a cambiar la policía. No, eso no. Y que cambiar el uniforme porque implica una evocación a fúnebre, porque es gris y es fúnebre, es cambiar de color. Yo he dicho que lo pueden pintar, lo pueden cambiar de rosado y no va a cambiar la policía. Porque el cambio que requiere la policía y que demanda la sociedad, Ujú. entre ellos yo también, Sí. es un cambio cultural, es mental. Es un cambio que implica un cambio cultural. Ese cambio cultural es un cambio de doctrina, de adoctrinamiento, de una policía de orden público a una policía de protección y servicio, de proteger y servir. Que el ciudadano vea, que el policía, que vea al policía como su amigo. Es imposible, ¿Cómo? general. Sí, Es imposible. claro que Mire, es posible. yo veo un policía y se lo voy a decir. Yo veo un policía y yo acelero. Porque Mira, yo no sé si me va a atracar. mira, yo le digo una cosa. Yo, en los últimos años, claro que yo también, y mis hijos también, padecemos lo mismo. Pero eso se cambia de manera cultural y es un proceso gradual. No es de la noche a la mañana. Por lo tanto, la reforma empezó mal Ujú. ¿Por qué? porque se seleccionaron un grupo de notables, Sí. todos son buenos, Exacto. profesionales muy reconocidos, Ujú. íntegras, Multidisciplinario. pero ahí no hay un policía, ni un experto en seguridad ciudadana ni pública, no hay uno.
Por lo tanto, lo que va a salir de ahí no va a ser bueno. Ujú. O sea, no va a tener sustancia real. No va a estar aterrizado. Porque si yo quiero hacer... Quizá porque no querían como contaminarlo con la policía misma para tú cambiar la policía. ¿Por qué dio éxito el plan de seguridad democrática? Porque habían policías ahí. Okay. Y yo te voy a decir por qué. Ujú. Dos cosas. Uno, si yo voy a reformar salud pública y en la comisión no hay ni médicos, ni enfermeras, ni laboratoristas, Ni camillero. ni nada de eso, Ujú. y todo lo que son o deportistas, o Ujú. doctores, o abogados, o qué No sé yo, conocen, o científicos exacto, de la NASA, profundidad, sí. Puede ser un intelectual, un filósofo. Sí. Eso no va a salir nada, ni si no hay un médico ahí. No, ni cómo poner un suero, ni una inyección, no vas a ver. O sea, o que tengan una experiencia hospitalaria. General, ¿cuál es la mentalidad de un policía? Para uno ver qué es lo que hay que cambiarle a los policías. Pero déjame ir hacia Dele. atrás. ¿Por qué la aviación Ujú. ha tenido un desarrollo vertiginoso en el tiempo? Ujú. ¿Por qué? La aviación es reciente ahora, Ujú. tienen 100 y tantos años, de los hermanos White Ujú. hasta el día de hoy, y ya hoy estamos llegando más allá de Marte, ya tenemos sondas interplanetarias, hay viajes espaciales, Ujú. hay aviones hipersónicos. Sí. ¿Y por qué? Ujú. Porque lo que un joven creativo y brillante idea en su pensamiento de noche, de la hora que sea, lo lleva a un dibujo, lo plasma en un dibujo Sí. y con líneas estrambóticas, qué sé yo. Sí. Eso se lo pasa a un arquitecto de vuelo, de aeronáutica, Sí. lo convierte a escala, lo llevan en un laboratorio y después que eso funciona, lo hacen entonces mecánicamente. Lo Sí. convierten en Lo un desarrollan. avión. En un avión. Ok. Pero ¿qué pasa? Eso no se detiene ahí. Dele. Busca que haga un piloto experimentado. Sí. A ver El que, si sabe, funciona. el que sabe pilotear la nave Sí. y que pone a riesgo su vida para poder pilotearlo, a ver, y lo lleva hasta la Probarlo, última. sí, no es fácil, sí, es verdad. Y lo lleva al extremo, Ujú. límite, para ver si funciona. Sí. Y cuando ese hombre aterriza, si que no se cae el avión, Ay, Cristo. le dice, Es verdad, mire, porque probando lo que sí, le dice, mire, aquí falló esto. El mando, el hidráulico. Pero él vuela bajito al principio, ¿no? Porque para no caerse muy Bueno, alto. Pero, ok, Sí, el asunto ok. es que lo prueba. Esa lo prueba. Y de acuerdo a su experiencia, aquel que sabe conducir el avión Ujú. y el que está su vida en riesgo Cierto. y la de los pasajeros después, Ujú. él es responsable, se lo pasa de nuevo otra vez al que idea, al arquitecto. Y otra vez en los planos, en la parte teórica y esto, y otra vez se lo entrega a él, vuelo. Y entre prueba y error sale exacto. el prototipo correcto. Por lo tanto, Dile. si no está el experto que sabe conducir la nave, que son los policías, que son los que manejan la policía, la parte teórica no va a salir nada correcto ahí. Es la combinación de las dos cosas. Ok. Todos los extremos son malos. Ujú. ¿De quién es la culpa de lo que está pasando actualmente en la ciudadanía, la inseguridad? ¿Del ministro de la policía? ¿Del director de la policía? De los policías. De los policías, del español que está ahí, no sé si sigue ahí, Ujú. o del presidente. Dele. Bueno, yo diría, de manera categórica, Ujú. que el responsable mayor de lo que está ocurriendo en la policía es el señor ministro de Interior y Policía. Por- Chubaque. Porque no hay un plan de seguridad preventivo en la institución. Y yo voy a decir por qué. Por mandato constitucional, el Ministerio de Interior y Policía es el responsable del diseño, de la elaboración, de los planes y programas de seguridad pública y preventivo para ser ejecutados por la Policía Nacional. O sea, que es lo que ejecuta y yo- el director. Lo digo en una analogía, que me gusta hacer analogías. Ujú. Está el Ministerio de Interior es el arquitecto Ujú, que te dibuja los planos, ujú. todos los planos. Y entonces la policía es el ingeniero que construye lo que dicen los planos, El desarrollador. el que lo construye. Sí. Entonces, yo no puedo construir una torre, yo como ingeniero, yo soy ingeniero, yo no puedo construir una torre si no tengo los planos. No. Es imposible. O sea, es imposible. De suerte que si a mí no me dan unos planos, yo lo que voy a construir un disparate. No voy a tener control de lo que
Entonces, hay algo fundamental que usted no nos explicó, que yo lo pregunté y quedó solapado. ¿Cuál es, usted que lo conoce porque fue director jefe de la policía, cuál es la mentalidad, el estereotipo mental, psicológico del policía dominicano? es que es una pregunta muy difícil de contestar. Porque, y mira, eso me va a dar la oportunidad para yo describir que dirigir una institución como la nuestra es muy difícil y compleja. Porque uno tiene que dirigir a 40,000 hombres y mujeres de la institución. Sí. Con idiosincrasias diferentes, Sí. con culturas diferentes, con formación familiar diferentes, de regiones diferentes, de religiones diferentes, de entendimientos diferentes. De manera que un prototipo único no existe porque todos son sectores diferentes. Sí, pero a grosso modo diferente. es un arquetipo que usted puede decir. El policía regularmente es por vocación, el policía Antes, busca es el ascenso, el policía quiere hacerse dinero. No, el policía, ya te entiendo, ya te Exacto. entendí. Porque fue una pregunta muy amplia. Sí, ¿Entendí? entiendo. En la época que yo ingresé a la Policía Nacional, no voy a decir el 100%, porque ¿Que usted ingresó como policía o cuando fue el jefe de la policía? no, como yo ingresé. Ok. Ingresó a la En el institución. 80. En Sí. mi época. Porque las épocas también cambian. El Sí. policía de antes no es el de ahora. En esa época, generalmente, para no decir el 100%, se ingresaba por vocación. Por vocación. O sea, por servir a la sociedad. Sí. Y era una policía muy respetuosa, bien adoctrinada, muy disciplinada, que había mucha rigidez en la disciplina. Después eso se fue relajando con el tiempo. Y aquí yo voy a cargarle el dado bastante a los políticos. ¿Por qué? Yo te pongo un ejemplo. Dele. La policía escolar. Actualmente hay una policía escolar. ¿Y dónde? ¿Dónde está eso? En el Ministerio de Educación. Pero ¿qué están haciendo? Los policías antiguos que fueron formados para eso, la mayoría lo han separado para poner compañeritos, hijos de compañeritos, ahí por un sueldo. Yo siento en usted, general, más a un político que a un general de academia. Le voy a explicar por qué. Yo siento un candidato a senador. Los problemas Yo te pongo solamente ejemplo. coyunturales de la policía son ancestrales, no son solamente de ahora. No vienen de ahora. Son consecuencias que venimos arrastrando por muchos años. Dije político y te puse un ejemplo de ahora. Sí, está bien. Pero ancestralmente, ¿cuáles son los problemas que hemos arrastrado a la policía? Corrupción. Sí. Extorsión. ¿Pero por qué? Intercambio de disparos. Violencia. No, pero espérate. Delincuentes. ¿Pero por qué? Enganchado a policía. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígamelo. Poder político. Si aquí hay muchos generales en la Policía Nacional y muchos generales en las Fuerzas Armadas, Sí. que hay una hiper cantidad de... Sí. Más que en China tenemos generales nosotros. ¿Pero por qué? ¿Tú sabías eso? Que aquí hay más generales que en China. pero ¿por qué? ¿Por ¿Culpa de qué? nosotros? No. Los que firman decretos generales y los retiran son los presidentes de la República, son los políticos. Sí. No somos nosotros. ¿Tú entiendes? Sí, eso lo entiendo. ¿Por qué hay tantos viceministros? General. ¿Por qué hay tantos vicecónsules? Pero, general, ustedes Poder saben que político. un teniente que gana ¿cuánto? 30,000 pesos. 40,000 pesos. No, eso no da. Y ustedes ven que el teniente llega en un carro. Que el teniente tiene cadena. Que el teniente tiene hasta querida de todo. Y se hacen de la vista gorda la mayoría. Sabiendo que no es del salario que él tiene, que el teniente tiene todo eso. Pero eso es asunto. Eso es lo que tiene que haber. Es un fuerte instrumento de asuntos internos. Eso lo teníamos antes. Un buen asunto interno en la institución de la... Antes. Sí, claro. En la época suya, cuando usted era jefe de la Pero policía. los problemas de la policía siguen, son viejísimos. Teníamos señuelos inclusive. Y se le pasaban polígrafos a los oficiales en lugares sensitivos. Polígrafos que le pasaban. Y ese polígrafo era manejado por la embajada norteamericana. Por técnicos de la embajada americana. ¿Tú entiendes? Ok. Una pregunta con relación al tecnicismo de la policía. Por ejemplo, ¿usted no puede volver a ser jefe de la policía, director? No. Ya no. Ni Candelier, ni nadie que pasó por ahí. ¿Por qué? ¿Porque está retirado? Porque la ley
actual Ok. así lo estipula. Ok. Sí, y además de eso, ya. No hay reelección en la policía. Además de eso, hay que darle paso a la nueva oficialidad que se Sí. desarrolle. Academia. Que se desarrolle. Todo policía bajeado ya hay que Que se retirarlo. desarrolle. Ahora, la policía, ya que tú estás muy, muy incisivo con la policía, Sí, hay que tener una comprensión con la Policía Nacional. sí. La única institución Ujú, en el país Sí. que enfrenta a ujú, los criminales Sí, es la policía. sí. Con mucho sacrificio. Ujú. No, y a veces con otros criminales enganchados a policía. Con mucha entrega. Ujú, sí. Y son los que arriesgan su vida todos los días. No, eso es cierto. No, Hay muchos pero policías déjame honestos, decirte, la mayoría. La mayoría. Entonces, La mayoría. Pero entonces- que yo lo que digo es que el problema pero de la policía espérate, ahora pero espérate. no es de ahora nada más. Que No, usted nada más me lo pero está viendo pero yo ahora. no he dicho eso. Es para que podamos solucionar el problema. Un vicio de Tenemos que- construcción en la policía. Exacto, Entonces- tiene un vicio de construcción. Exactamente. Pero ¿por qué? Porque es un problema político. Porque son los políticos que no le han dado a la policía lo que necesita para poder Dinero. desarrollar. Claro, por supuesto. El presupuesto. Y yo Usted dijo que estoy eran 40.000 reconociendo- policías. Y yo, Eso es chin. y yo estoy reconociendo Ujú. que bien. Dele. Tú que me atacas a mí que yo no digo nada aquí. Ujú, Yo he reconocido públicamente, Sí, inclusive en mi último programa, o mi penúltimo programa de televisión, sí. yo reconocí que al actual presidente Abinader le ha dado muchos recursos a la policía. Sí. Creo que sí, yo lo reconozco que sí. Ujú. Pues entonces no es nada más de recursos. El problema no es que no tiene tiene malos asesores. El asesor actual Mira, de la reforma policial no mira, es bueno. mira, Pregunto. Mira qué pasa. Ujú. El presidente Luis Abinader Sí. tiene la voluntad política Sí. importante. Sí, cierto. Le ha dado recursos a la policía Ujú. y ha tomado el riesgo de ir una vez a la semana a la policía. Es un riesgo para él. Un riesgo. ¿Por qué? Todos los lunes, ¿no es? ¿Un riesgo por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Eso no es gestión. ¿Mm? Eso no es gestión. Pero ¿y cuál es el riesgo? ¿Dónde está el riesgo? Que el presidente de la República vaya. Si aquí ocurre un hecho que conmociona el país, se le va a pegar a él, no al jefe de la policía, ni al ministro. Porque es el que está dirigiendo Porque él la es que policía. está es él. dirigiendo actualmente, ¿verdad? Porque él es la Pero cabeza. él lo está dirigiendo. Entonces, lo que él debió haber hecho, si él quería intervenir algo, no era la policía, y no era al Ministerio de Interior y Policía. Porque él que lo que está fallando es ahí que está en el diseño del plan. No hay un plan. Pero llámelo. Por lo tanto, Que le dé Leonel. el presidente, Son amigos. Es fácil. el presidente de la República, Sí. que tiene la buena intención, que ha Sí, sí. dedicado Bueno, recursos, sí, sí. etcétera, Sabemos. Sí. no tiene por qué saber de policía, No. pero tiene que saber ¿A quién nombra? elegir Tiene que ver asesores. Claro. Asesores. El resultado de los asesores. Porque- o sea, tú me porque estás mira- asesorando, sí. Pero cada cierto ¿Qué- tiempo qué yo yo- tengo que evaluar qué los yo he resultados dicho? del trabajo. Claro. ¿Qué yo he dicho? Ajá, dígame. Los presidentes no se equivocan, Ujú. los mal asesoran. Ok. Porque un presidente tiene el país entero encima, como en la administración Sí, pública. claro. Él no sabe Ujú. de medicina, pero tiene que responder a la salud pública. Cierto. Y tiene que tener ahí un buen médico que lo asesore en el ministerio. No sabe nada qué sé yo, de educación, pero Sí, tiene que sí. tener un buen... Pero, general, usted, por ejemplo, si el presidente Abinader lo llama, ¿usted lo asesoraría? Pues soy dominicano, claro que sí lo asesoraría. Sí. Y fue. Es más, yo voy más allá. En mis escritos que yo hago, y lo invito a que busquen algunos de ellos, Sí. que yo planteo críticas naturales, pero también las soluciones. Ok. Yo no me circunscribo a la no es crítica. mezquino, muy bien. Muy bien. Yo doy soluciones de cómo se debe hacer desde el punto de vista profesional. Porque estoy equivocado. Sí, claro. ¿Se entiende? General, ¿quién o quiénes son los responsables del tema haitiano en la República Dominicana? Que eso es como una llave, los haitianos. Entran y entran y entran. ¿Quiénes son Sí. los responsables de eso? El presidente de la República, que es el responsable de la política exterior del Estado. Y si él ordena realmente el cierre de la frontera, los militares, que yo he dicho que hay corrupción también en la frontera con los militares, ¿m? Sí. No solamente la policía, sino también Sí, los sí, militares en la frontera, Ujú. hay corrupción. No todo tampoco, No, pero no, hay no, corrupción. claro, pero hay. Si él ordena, porque si tenemos los policías y los militares, que somos obedientes al poder civil, y si el jefe
comandante en jefe, ordena el cierre de la frontera, aquí el ejército tiene la capacidad para cerrar la frontera y no pase un mosquito por ahí. No sé si me voy a entender. Sí. Es una voluntad política, cerrar la frontera. Pero cerrarlo no implica que también el comercio va a disminuir. No, porque para eso tú me se pone dirás- el día. Sí. Tú me dirás, Organizado. ¿cuál sería la solución? Ajá. ¿Cuál sería? La aplicación de la ley. Ujú. Tan sencillo como eso, aplicar la ley. Pero general, Leonel no hizo eso, no selló las fronteras. Mira, es un problema que viene también a central. Yo no estoy echando la culpa al presidente actual, no lo estoy haciendo. Usted dijo que eso es responsabilidad del presidente. Entonces, Bueno, cuando Leonel fue ella me preguntó presidente, que quién es responsable. en 3 ocasiones no resolvió ese Yo problema. contesté la pregunta de No, la yo señorita sé, Anabel. pero yo le estoy haciendo otra. Ese es un problema que viene de muchos años. ¿Me entiendes? Ok. El presidente No, pa, yo que más actuó. Que, perdón, le aclaro a algunos que piensan, tú porque... No. el- Si Leonel no lo hizo, fue un fallo de Leonel. Si no lo está haciendo el presidente actual, fallo del presidente actual. Yo pregunto, yo lo señalo a los dos. Yo diría que. A ver, piensan de una vez él por proteger a Leonel. No. Yo diría que el mandatario que más se ocupó por el problema haitiano en el país Ujú. fue Joaquín Balaguer. A nivel, bueno, de Trujillo, pero de ahí para acá hasta Balaguer. Hasta Balaguer y después. Ha habido una especie de laissez-faire. Pero ahora, ¿Y eso el SFL qué es? pero actualmente, Ujú. actualmente, Sí. el presidente en los foros internacionales Ujú. es muy claro, Sí, es muy sí. duro, Sí, exacto. pero aquí no pasa eso. Ok. Hay General, ¿pasó en algunas ocasiones en la gestión suya algunos intentos de soborno sugeridos de parte de empresarios? A mí nunca. Se dio nunca nadie nada. Nunca. Diablo, pero usted tuvo una. Bueno, Bueno, nunca. la jefatura. No, que yo- Pero la suya fue es que angelical. no, yo te voy a decir por qué. Pero general, la suya fue angelical. Yo te voy a decir, es que si hay por ahí, es que se habla mucho también. No se reunieron. Y todos se lo señor. creen. Esa villita para Yo, usted. mira, Cosa de, que no te están diciendo nada, pero te están dejando caer un regalazo. Yo no tengo, Ujú. o sea, yo no recibía en mi despacho suplidores, para poner un ejemplo. Ok. Ni comisionaba. A usted. suplidores. En Ah, compras, usted no comisionaba. No, oye bien, te voy a decir. Dígame. Yo no voy a decir el nombre, Ujú. el nombre de ese suplidor, para no hacerle un daño a él. Dele. Cuando yo salí de la jefatura de la policía, y ahí están ahí, y pueden preguntar inclusive, Ujú. y me voy a hablar de mi esposa también, que estaba en la Asociación de Esposas de Oficiales, y que recaudó millones de pesos para el beneficio de los policías. Cuando yo salí de la jefatura, a los 3 días, fue un suplidor a la Policía Nacional, de la policía a mi casa. Yo estaba en el Palacio, yo siempre Sí. me levanto a las 5 de la mañana, 4:30, y me voy a mi oficina. Llego a las 5:45, me Ay, Santi. todos los días. Y él va por tercera vez y no estoy. A la tercera vez pregunta por mi esposa Ujú. y ya lo recibe, porque Sí. lo conoce, porque lo había visto ya Sí. en las donaciones que hacen los sí. empresarios. Ujú. Y le dice, mire señor, yo soy fulano de tal. Y yo vengo a usted a decirle aquí que yo me siento con su esposo orgulloso de él. Dígale a él que yo le respeto porque mientras en esos 3 años de jefatura, a mí nunca nadie me pidió un centavo que le diera al jefe de la policía. Nunca me sentí presionado a nada y nunca me dijeron, toma este dinero y mándame esto en efectivo. ¿Me estoy dando a entender? Ujú. Una compra, tú lo firmas ahí, pero me da una parte del dinero. O sea, hasta sin entregar la mercancía. Sí, cierto. Su esposo nunca lo hizo conmigo. Nunca lo hizo. De manera que yo nunca hice eso. Nunca. Lo que indica que lo Y hacía. pregunten. Pero claro. El que dijo eso lo hacía. Se ha hecho. Exactamente. Y con mi esposa pasó también lo mismo. Ujú. Y cuando los comerciantes, cuando compraban juguetes para Ajá, los niños. los niños en Navidad, etcétera, siempre da un por ciento del descuento, etcétera. Ujú. Nunca. Si usted me lo da, démelo en juguetes.
en juguetes. Y ahí están todas las jugueterías, porque yo lo compraba al que mejor daba precio. Y aquí hay pocas jugueterías. Sí, hay sí. pocas jugueterías. Sí, Pueden hay preguntar pocas, es verdad, es cierto. en cuáles son las jugueterías más importantes de aquí y pregunten a ver, es mi esposa, a ver si ella le dieron dinero a mi esposa de esa comisión de dinero. General, Nunca lo hicimos. Ok. miren, su condición de acompañante del presidente Fernández ahora. Y escúchame. Y con ese dinero se hicieron muchos consultorios médicos, sobre todo de odontólogos, para atender a los policías pobres. Muy bien. Que sembraron de eso. Y ahí también hay empresas de odontología, que incluso uno es vecino mío, que también igual, un descuento, etcétera, una comisión por esto, porque a los ingenieros le dan una comisión a los ingenieros y a los arquitectos que cuando compran en la ferretería por la mayor. Sí. Nunca, tampoco. Y ahí están, hay pocas empresas de odontología grandes, de equipos, que pregunten ahí también. Reto también a que pregunten a ellos. General. A ver si hubo dinero de por medio ahí. Usted, como amigo del presidente Fernández y lo está acompañando en su proceso de campaña, según las encuestas de ustedes, ¿dónde está posicionado actualmente Leonel Fernández? En un sólido segundo lugar. ¿Un sólido con qué número? Segundo lugar. ¿Con qué número más o menos? El presidente de la actual, o sea, y el PRM, Sí. están en un 39%. Sí. Sí, es un 39%. ¿Y Leonel en un qué? Es un 36 puntos y tanto. No, pues no puede ser. Sí, yo estoy diciendo. Están pegados. Estoy diciendo. No, que general, sepa, pero que- Dios para que mío. sepa. Y él no estaba como en un 47, Abinader. No, hombre, no, imposible. ¿Mm? Imposible. Mira, yo te voy a decir por qué. Y mira Dele, por qué la ¿por qué? reelección va a ser muy difícil. Dele, explíquemela. Yo sé un poco de matemática, un poquito, ¿verdad? Sí, usted está ingeniero. Yo nunca he visto que la sumatoria de 5 cosas malas den una cosa buena. Yo no he visto, Tautología negativa se llama. En este caso. yo nunca he visto una sumatoria de 5 cosas malas que den una cosa buena. Ok. Y tampoco he visto nunca un cúmulo de muchos errores que den una solución positiva. Ok. 5 cosas negativas que den una cosa positiva. Nunca he visto. Sí. Entonces, actualmente el presidente está manejando muchas crisis. Ok. Que como tú eres muy amigo de ese sector, Sí. aquí hay crisis, porque ahí también hay otra crisis aquí, a todos se adiciona a la crisis de la negación. De la negación, que es un gran problema. Sí. Aquí hay crisis en el transporte, Sí. sobre todo en el metro, crisis en los hospitales, en con abastecimiento, en las medicinas, en la atención en los hospitales, que están cayendo en los hospitales ahora mismo. Y voy más lejos. Aquí parece un funcionario. Una pregunta, ya que hablamos ahorita de muerte, esas cosas. Sí. ¿Aquí hay pena de muerte? No, los No. policías lo aplican con el intercambio de No, disparos. no, tampoco, no es así. Pero hay pena de muerte. No. No, legalmente ¿Por qué? no. No, ok, ¿por qué? Dígame usted por qué. No, Porque el prima la código no lo vida. permite. No, pero ¿por qué? No, Porque la Constitución Sí. lo prohíbe. y no está lo el establece. respeto a la vida Claro. Sí. como un derecho fundamental del Exacto. ciudadano. Inalienable del Que ser. por eso está el lío del aborto. Y no hay pena de muerte. No. Pero un funcionario habló de pena de muerte aquí. Ujú. Cuando un funcionario que supuestamente de la sociedad civil, Sí. protector de derechos humanos, Sí. dijo que había que eliminar el programa de medicamentos de alto costo, Ay, eso fue un bochinche. condenó a muerte a miles de gente pobre que depende de su medicamento para vivir, ¿es una condena de muerte? ¿Sí o no? Si él lo dijo. No, sí, no. siempre- Tú sabes que no, lo porque dijo. mire qué pasa. Lo dijo. general. La función de nosotros es preguntarle al invitado todo lo que entendemos Sí. que pueda ser interesante. Ahora bien, y- la función de nosotros no es defender al gobierno. No. Y yo te digo, Para eso traemos a otra gente que el que quiera defender el gobierno. no, pero tú lo defiendes. Pero de todos modos, pero tú lo defiendes. Tú lo defiendes. Entonces, ese funcionario condenó a muerte. Digo, Oye, Dios. condenó a muerte porque tú le quitas Mal. un medicamento y es morirse. Es cierto. No es eutanasia, porque la eutanasia Ujú. es voluntaria. Sí, sí. Ujú. Es decir, Y también está prohibida. Sí, es cierto. Cierto. Igual está prohibida. Ujú. Y el aborto está prohibido. Ujú. Por lo tanto, es respeto a la vida. Sí. Y ese señor que dice ser respetuoso de derechos humanos y sociedad civil, Cierto.
condenó a muerte a miles de dominicanos. Y si eso no sale, y eso se queda tranquilo, lo hacen por 8.000 millones de pesos, cuando aquí hay 16.000 millones de pesos en propaganda del gobierno. Entonces, eso es uno. Hay crisis en la seguridad pública. Que hasta el presidente tuvo un ejercicio de sinceridad ayer y reconoció que no está satisfecho con la seguridad pública. Hay crisis en educación, a tal punto que el mismo ministro dijo que los 3 años que él recibió, esos 3 años, eso fue al zafacón. Lo dijo el ministro actual. Hay crisis en la energía eléctrica. No me pueden negar que no hay apagón aquí. ¿Hay apagones? No, sí, del 96 para acá están apagones. No. Hay apagones. Ahora hay una hay. crisis de apagones. Sí. Aquí hay crisis de apagones. Sin hablar de la subida de la tarifa eléctrica. Sí, no. Eso ¿Tú está. entiendes? Sí. Hay crisis en los productores de arroz, crisis en los productores de pollo, etcétera. O sea, hay crisis en todas partes. Pero déjame decirte. No, lo estoy escuchando. Con tantas crisis, y te dije a ti ahorita, yo no he visto que la sumatoria de 5, ya te he mencionado 11 crisis, de 11 cosas malas de una cosa buena. O sea, él tiene un panorama muy difícil para una reelección. Y además de eso, si vemos que el descontento que hay entre el gobierno con la base de su partido, porque hay una desconexión entre popis y guagua, entonces es un gran problema. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, no la tiene fácil. General, yo no soy el abogado del gobierno. Y yo no lo he negado que simpatizo por Luis Abinader. Sí. Pero no soy el abogado del gobierno. No, eres un Porque abogado. Si no eres abogado, eres un buen leguleyo. Sí, a él le falta. Un buen leguleyo. Eso le falta estudiar, mano. Sí. Derecho. Porque incluso yo he sugerido que ahí hay funcionarios que el presidente lo están de más. Aquí hay funcionarios que no sirven para nada. Que son los que le están haciendo que daño. tampoco no sirven para nada. Yo sí lo he dicho, que soy responsable. Yo tipo objetivo. Bien, pues yo he dicho, aquí hay un grupo de funcionarios que no sirven para nada. Hay algunos buenos, pero hay muchos malísimos. Ahora bien, nosotros jugamos en la política dominicana al menos malo, porque vamos de malos y entre peores. Porque, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, fue presidente 3 veces. En el tercer periodo ya tenía el brazo catado, tumbado. Prometía lo mismo que no había cumplido. Y volvió y lo prometía y no lo realizaba. Los apagones vienen de más para atrás y él incluso hay videos por ahí donde dice, de ahora en adelante llegó el fin de los apagones. Y esta es la fecha que estamos subiendo apagones. Lo recibieron en el periodo de él y hasta la fecha también. El problema es la inseguridad. Él mismo llegó a decir incluso, él mismo llegó a decir en un momento, la inseguridad ha subido porque ha subido el progreso. Entonces el progreso trae eso también. Lo dijo él. Mostró impotencia para enfrentar el problema de la seguridad. Pero perdón. Entonces, pero yo no tengo que defender. Yo lo que quiero decir es... que defenderlo. No, porque es que yo digo, como es que está mal, lo que ha estado mal, no, a lo que yo me refiero, perdón, general, discúlpeme, a lo que yo me refiero es que esos malditos problemas que tenemos, que todavía lo tenemos, que no deberíamos tenerlo ya, todos los políticos que llegan lo han mantenido y lo mantienen. No que está bien, es que está mal ahora, está mal. Pero el problema es pensar, si Leonel vuelve, ¿usted cree que Leonel va a resolver esos problemas? Yo pregunto. Fíjate. Leonel ahora sí tiene la fórmula para resolverlo. Pregunto. Porque estamos ahora en política. Sí. Dele. Politiqueando RD. Dele. Ahora estamos en política. Sí, fíjate bien. Tú dijiste ahorita que él no resuelve los problemas. No. Sin embargo. Sí. Y en educación, siendo un intelectual, nos regaló también unos años de atraso en educación. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Y dónde están los logros de la educación? ¿Construir el aula? Pero Danilo hizo mejor trabajo. Danilo alfabetizó, por lo menos, y construyó más aulas. Espérate. Vamos al tema de educación. Dele. Vamos al tema de educación. En el tema de educación, él propugnaba, antes de aplicar el 4%. Que él no lo apoyó nunca. ¿Pero por qué? Porque él decía que el problema no era de dinero específicamente. Exacto, bien. Era la formación. Como de hecho, se ha demostrado que el problema no era de dinero. Pero que él ni dinero, ni ejecución, ni educación. Pero déjame decirte. Bien, dele. Que había que hacer un pacto en educación, donde primero se priorizara la formación de los maestros y la educación integral de los jóvenes. Eso era lo primero.
Y eso no se ha hecho. Sin embargo, en su gobierno Sí, dele. fue donde mayor cantidad de becas se han dado aquí a los niños, a los jóvenes dominicanos, becas, muchísimas becas, que ahora están disminuidas. En su gobierno se desarrolló el ITLA, donde se han estudiado, el ITLA es de él, es verdad. donde se han desarrollado ahí más de 70,000 jóvenes dominicanos. El ITLE de él, eso es verdad. Y el 911 de Danilo. Más de cualquiera. Eso es verdad. ¿Tú entiendes? Eso es verdad. Entonces, Yo la doy, usted no la da. es donde mayores planteles universitarios de la UAS se han hecho en todas partes del país. Sí, muchas obras sobrevaluadas, muchísimas. En todas partes del Mucho país. robo, mucha corrupción. Y donde ahí que se están formando los estudiantes a nivel nacional, en vez de venir aquí a la UAS solamente, están en Barahona, en Nagua, en San Francisco de Macorís, en Santiago, en más. ¿Tú entiendes? O sea, Sí. eso es un aporte a la educación enorme. Y sobre todo las becas. Y mira un ejemplo de lo que implica una beca. Cualquiera que una beca, tú dale unos cuartos gratis a un carajito. No, la beca es necesaria. ¿Y tú? Para los sectores humildes, No, pero espérate, accesan a la mejor tú vas- educación. Yo voy, amigos que estamos aquí en Politiqueando, usted va a un cirujano plástico. Y el cirujano te puede cambiar tu rostro, quitarte las arrugas, tirarte la piel y cosas. Sí, ahí. sí. Hacerte el TLC. Creo que es. El TLC. Ay, Ya. Te puede hacer una bariátrica y de 250 libras te pone delgadito o delgadita, Sí. con cintura y todas esas cosas. Pero eso te dura 5 años, 6 años, porque las arrugas vendrán como quiera, aunque tú te hagas 50 cirugías. Cierto, ok. Y tú engordarás igual como quiera, aunque te haga 2 bariátricas más. Si no cambia tu plan alimenticio. ¿sabes? Pero la educación te cambia la vida para siempre. Cierto, eso sí. Por siempre te la Eso cambia. es fundamental. Y le voy a dar un ejemplo a los amigos televidentes. Eso me pasó a mí en Santiago de los Caballeros hace 3 meses. Sí. Y voy a ser breve. Dele. En una reunión, yo pertenezco al sector externo de la Fuerza del Pueblo, Sí. que dirige el doctor Roberto Rosario. Y en una reunión de pequeños empresarios en Santiago que quieren apoyar al presidente Leonel Fernández en su campaña electoral para sin pertenecer al partido, pero simpatizantes de Leonel Fernández, Sí, sector externo. sector externo. Bien. Y uno de esos jóvenes habló que él era ingeniero agrónomo y que él tenía una tecnología nueva ahora mismo de fumigación por drones. Y me llamó la atención, por drones. Sí. Después de la reunión, yo le pregunté, "Ven acá, un jovencito, 28, 29 años, quizás menos, no sé. Sí. Le pregunto, digo, no, general, yo tengo una deuda con Leonel Fernández. Yo no lo conozco, pero tengo una deuda. ¿Y cómo? ¿Cuál? Porque yo soy producto de sus becas. Muy bien. Ya, pero es que bueno, y lo mandó a sentar conmigo y hablamos. Me cuenta la historia de él, brevemente. Viene de familia muy pobre, y él aplica una beca para estudiar en la universidad. Sí. Y le dan una beca para estudiar agronomía. Se gradúa de agrónomo. Y él dijo que ya siendo ingeniero agrónomo no encuentra trabajo por ningún lado. Y él tenía 2 opciones. O ponerse a hacer motoconcho, Sí. o ser delivery en una farmacia de un tío de él. Wow. Y se sentía humillado. Sí. Porque yo duré tantos años estudiando agronomía y no puedo. Ujú. Tiró. Yo tiré una patada general. Sí. Otra beca. Y esa beca lo enviaron a una subsidiaria de Harvard. Harvard. pero en un cerebro el muchacho. Oye, bien, ¿no? Un estudiante. Lo ganó bien. Excelente. Se gradúa de esa maestría. Ujú. Y cuando viene aquí a República Dominicana, Ujú. se olvidó de delivery y de motoconchar. Sí, claro. Ideó entonces el fumigar, vino con una especialidad en fumigación,
con drones. Ujú. Aquí son las avionetas, las tradicionales. Sí, sí, sí. O por bombeo. Ujú. Y el dron, que él trajo un dron con mucho sacrificio, trajo un dron, Ujú. porque uno de los maestros le consiguió unos recursos para traer una parte de un dron de medio uso. Sí. Y ese dron peina la finca que va a fumigar, la pone en la memoria, ¿no?, del dron, y primero calcula la cantidad de humedad que tiene, ver el tipo de microbios, de insectos que tiene, porque aparece en la pantalla. Sí, en esta zona no hay, en esta zona hay infección, en esta hay menos, y así. Sí. Y después que tiene eso ya calculado por sistema automático, entonces viene con la fumigación. Para el tanque, lo pone, vuela, y el dron va automáticamente echando la cantidad precisa de fumigación en cada área. Y donde no se necesita, no tira. Y sigue. Muy bien. Y lo que un avión te dura, que yo, hombre, 15 días, el dron te lo hace en 5 horas, 6 horas. Está bien. Leo también que tiene una empresa de 150 millones de pesos. Sacó a su familia de la pobreza. Wow. Bien. Qué bien. Hizo por una beca de Leonel Fernández. Muy bien. ¿Tú entiendes? O sea, una beca le cambia la vida a todos. Claro, y eso también obviamente. le cambia la vida a todos. Por lo tanto, Finalmente, Sí. general, sí. ¿por qué entiende usted? Mire, yo se la doy. ¿Por qué entiende usted que la población debe votar por el doctor Leonel Fernández? Decía ahí. Porque actualmente, De ese segundo. Le vamos a regresar esa cuña. Pero mire, primera persona que él deja que haga eso aquí. Con ninguno. De ningún partido. sí, sí. Dele. ¿Por qué? Primero, porque es el único líder político actualmente en el país que tiene la capacidad, que tiene la experiencia de Estado, que tiene el conocimiento, que tiene el liderazgo nacional e internacional, global, que lo tiene, para manejar todas las crisis que actualmente tiene la República Dominicana. Porque él las ha resuelto y ha salido exitoso en el pasado. Por lo tanto, el país lo que necesita en esta época de crisis, cuando un barco está en tempestad o cuando un avión está en una tempestad en el aire, se requiere del mejor capitán, del mejor piloto para llevar esa nave a un puerto seguro. Entonces, él es el único que tiene mayor capacidad y mayor conocimiento para eso. Ese uno. Y en segundo lugar, y que salió exitoso de todas esas crisis, de todas esas crisis que han pasado. Y en segundo lugar, él tiene el conocimiento y la capacidad de proyección de futuro. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer para cuando reciba el poder, que a mí no me cabe la menor duda que ganará las elecciones. Lástima que no tengamos el tiempo para decirte por qué. Y eres una capicúa. Capicúa. Para desarrollar en cada una de las áreas de seguridad ciudadana, sabemos que tenemos que hacer perfectamente, porque tiene el mejor equipo de seguridad ciudadana del país, lo tiene. En el tema de educación, ahora que tú acabas de hablar de educación, unos planes enormes de educación en obras públicas. No te imaginas la cantidad que hay de planes de obras para la sociedad y la manera de cómo construirlo de manera rápida. O sea, él tiene, y además es el que tiene la proyección de darle esperanza a la sociedad y cumplirla en el futuro. Bien. Gracias, general, por estar con nosotros. ¿No? Y en otra oportunidad, Ujú. me gustaría decir por qué Leonel Fernández es una capicúa para el 2024, hermano. Lo vamos a traer en otra oportunidad. Dios mediante. ¿Te ve? ¿Usted no va a quedar como candidato a nada? No. No. Ni en el 28. No, tampoco. No. Yo no tengo vocación. Si gana Leonel, le dan una obra pública. No. Tranquilo ahí. Y en ingeniero. No voy para eso. No. Y nada, le sale lo suyo. Bien, gracias, general. Placer para nosotros El tenerlo. honor es mío. Un placer. Y debo decir y debo dar constancia de que en cuanto nos comunicamos con él, el general muy amablemente accedió a venir y las veces que le recordamos el compromiso que habíamos adquirido para que viniera aquí a estar con nosotros, él mismo nos reiteraba, lo tengo muy pendiente. Gracias, general, por su diligencia y su deferencia para con nosotros. Para mí es un honor. Gracias. Un honor para nosotros. Señores, hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.